que tienen diferentes variables clínicas y que van a ser, dependiendo del individuo o del contexto clínico, diferentes en unos y en otros. La metodología usada para la creación de esta guía es un consenso de expertos internacionales en el tema. La guía, o digamos el abordaje de la metodología de la guía, formó 6 subgrupos que buscaban cada uno el reconocimiento o manejo de la infección, las recomendaciones a nivel hemodinámico y de reanimación, las recomendaciones en cuanto a la terapia de ventilación, la terapia endocrina y metabólica, y también definir las prioridades futuras en investigación. Más de 2 organizaciones internacionales participaron con el liderazgo de la Sociedad de Medicina de Cuidado Crítico Europea, y digamos que tuvo una representación internacional en cuanto a profesionales de salud se refiere, con profesionales que iban desde especialistas en cuidado de medicina críticos, anestesiología, neonatología, especialistas en enfermedades infecciosas, hasta enfermeros, farmacéuticos y epidemiólogos. La metodología que utilizaron fue formar las preguntas por el método PICO, en donde se va a describir por cada pregunta la población, la intervención a realizar, la comparación con los respectivos controles y los resultados, y la puntuación por el método Gray, donde las recomendaciones se les va a dar un puntaje de acuerdo o no la recomendación sea replicable en todos los ámbitos digamos o contextos donde se aplique, y de acuerdo a si está avalada o no por ensayos clínicos controlados, que sería el más alto que se obtiene. Entonces, en esta guía se revisaron tanto revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos controlados aleatorios y estudios observacionales que se tuvieron en cuenta hasta el 1 de mayo del año 2017. Hubo algunos artículos que, dependiendo de la estimación de importancia de los expertos, también se agregaron después de esta fecha, aunque fueron pocos. Entonces, en la metodología nos dan unas definiciones que, si bien ellos dicen que la mayoría de los estudios que se tuvieron realizados para establecer estas guías tuvieron en cuenta los criterios de sepsis, o la definición de sepsis severa que se estableció en la guía que salió en el 2005, en la cual obtiene o digamos se basa en la clasificación SIX para definir sepsis. Y para definir sepsis severa, la presencia de el síndrome de respuesta inflamatoria asociada a una sospecha o una documentación de una infección, y asociada a una afectación ya sea a nivel cardiovascular, a nivel del sistema respiratorio con distrés agudo, o la alteración de 2 o más sistemas orgánicos cuando no son estos del ente cardiovascular. También el shock séptico lo definieron como una infección grave que conduce a disfunción cardiovascular con la repercusión de hipotensión, la necesidad del tratamiento vasoactivo y la alteración en la perfusión del paciente. Y la disfunción orgánica, que es otro de los puntos objetivos de esta guía, es la infección severa que conduce a enfermedades cardiovasculares y disfunción orgánica que no compete al sistema cardiovascular. Esta, digamos, última definición fue un poco más amplia, debido a que ellos establecían que la disfunción orgánica puede ser, digamos, documentada por diferentes métodos dependiendo de la localidad donde se estime. Y asimismo quisieron dar como una definición más amplia en cuanto a este sistema. La población objetivo, ellos incluyen desde los niños desde el nacimiento, con la condición de que sean pacientes a término, no incluyeron pacientes prematuro, e incluyeron la población neonatal, debido a que querían que el alcance de las guías de alguna manera sirviera de base a esta población, porque reconocen que muchas veces esta población digamos se puede atender en diferentes escenarios externos a los que son las UCIs neonatales. Hasta los niños hasta los 18 años de edad con diagnóstico de sepsis severa y shock séptico según la definición. Hay una cosa importante a resaltar antes de ver cada recomendación de la guía, y es cómo ellos clasifican la implicación de la fuerza de sus recomendaciones. Entonces, como les decía, a través de la metodología preguntas PICO y la clasificación por el sistema Gray, ellos sacan categorías de recomendaciones fuertes, débiles,
o recomendaciones guiadas a una mejor práctica médica, o recomendaciones que ellos toman de acuerdo a su experiencia, que sería pues por el consenso de expertos. Y las recomendaciones fuertes entonces usualmente pues son dadas por una calidad de evidencia alta a moderada, porque pues están fundamentadas por ensayos clínicos controlados u otros ensayos en donde hubo aleatorización, que son pues tienen mejor calidad de evidencia, y que a nivel pues de los pacientes las implicaciones suelen ser más generalizadas, y los clínicos en su mayoría pues de contextos deben aplicarlas debido pues a la fuerte recomendación. Y la recomendación débil, en donde la calidad de evidencia pues no se obtiene de estos estudios, porque pues faltan estudios para realizarlos, en donde pues el médico ya tiene que entrar a evaluar según su criterio clínico cuál de estas recomendaciones puede ser aplicable o no en el contexto clínico que tenga. Y pues las otras ya vienen siendo pues las recomendaciones según el consenso de expertos, con una pues calidad de evidencia aún más baja. La detección y el diagnóstico y el manejo de la sepsis es uno de los primeros temas a hablar en la guía, y digamos que en este punto ellos resaltan diferentes puntos o diferentes temas en cuanto a la detección o al cribado de los pacientes sépticos. Entonces, las recomendaciones que sugieren están dadas en diferentes pues, estudios que sacan a colación y de los cuales mencionaremos algunos. La primera recomendación es que sugieren implementar un cribado sistemático para el reconocimiento oportuno del paciente con shock séptico y disfunción orgánica secundaria a la sepsis. Si vemos las recomendaciones de calidad débil y de evidencia muy baja, ya que pues no obtuvieron esta recomendación por ensayos clínicos controlados. Lo que sí es que es importante o destacan que el reconocimiento temprano en la sepsis va a permitir o va a ser pues va a ir de la mano de un inicio más oportuno de la terapia. Entonces digamos que han tratado o se ha tratado desde siempre de establecer exámenes complementarios y procedimientos que se vuelvan un estándar para que guíen el manejo de los pacientes sépticos. Y esto es lo que se ha querido evaluar con los diferentes estudios. Aquí pues mencionan o traen a colación un estudio realizado en donde como herramienta de detección para pacientes sépticos se toman registros electrónicos y tienen de la mano estos registros para aumentar la sensibilidad y la especificidad de la mano con la evaluación clínica del médico. Entonces digamos que mencionan este estudio en donde hubo más de 19.000 pacientes evaluados que consultaban el servicio de urgencias entre los 56 días y los 18 años de edad en un periodo de un año, que pues la observación o el estudio fue de corte retrospectivo y se hizo desde el año 2002 al 2013, y evaluaban los pacientes que se presentaban con fiebre en un servicio de urgencias documentada mayor de 38.5 grados o hipotermia, y que la queja principal pues del motivo de consulta fuera fiebre. De estos pacientes quisieron evaluar qué pacientes, según pues, los registros electrónicos y el juicio del médico, se identificaban como que se desarrollaban sepsis severa shock séptico, y qué pacientes, según estos dos métodos de identificación, era pues el método más sensible o específico para evaluar o predecir el paciente que llegaba a sepsis severa o shock séptico. Entonces vemos que del total de todos nuestros pacientes, 88 pacientes desarrollaron estos dos diagnósticos, y que el registro electrónico de salud lo que tenía en cuenta eran los signos vitales del paciente, los hallazgos del examen físico, y esto lo daban en un algoritmo electrónico donde tenían una alerta para el médico ante un paciente que se sospechaba sepsis. De todas maneras, el juicio del médico fue importante porque pues definía qué pacientes o no requerían antibiótico no. Y los dos grupos que se compararon fue pues solamente tener en cuenta el juicio del médico, el inicio de antibióticos por esta parte, y también solamente tener en cuenta la alerta logarítmica. Si vemos y comparamos estas dos métodos, la sensibilidad en cuanto a la alerta logarítmica es mucho mayor que en el juicio del médico, pero sacrifica la especificidad. Y esto es lo que limita estos
estas herramientas que se han creado. Sin embargo, cuando se juntan estas dos herramientas para la obtención de una mejor especificidad, esta aumenta dramáticamente hasta más del 90%. Entonces, digamos que por eso ellos dan esa recomendación que concluyen finalmente que pues faltan más estudios, que sean ensayos clínicos controlados para hacer una recomendación más fuerte. En cuanto a la detección también y el diagnóstico de sepsis, uno de los ítems más estudiados es el nivel de lactato en los pacientes y cómo este puede o no ser útil en predecir según sus niveles o estratificar un paciente que presente bajo riesgo o alto riesgo de presentarse con shock séptico sepsis. Entonces, digamos que enmarcados en esta ítem, la justificación que se da es porque pues, el lactato ha sido un buen marcador indirecto de la hipoperfusión tisular que se puede tener en un paciente con shock séptico, y en niños muchos estudios hay, sobre todo estudios observacionales, ya que no tenemos ensayos clínicos controlados hasta el momento, que han demostrado la asociación de niveles de lactato en sangre con resultados adversos en un paciente que esté choqueado por sepsis. En adultos es mucho más clara la asociación y inclusive un lactato mayor a 2 está dentro de los criterios operativos de un paciente que entra en shock como una indicación de la disfunción celular y metabólica que está en el paciente. En niños sí ha habido estudios que documentan cómo estos niveles de lactato mayor a 2 han aumentado el uso, por ejemplo, o la necesidad de requerimientos de usos de vasopresores. Hay estudios que nombran que hasta, aumentan el riesgo hasta el doble comparado con pacientes que no lo requirieron, y otros estudios que a medida que el nivel de lactato aumenta y con un punto de corte mayor a 4, han aumentado así también las tasas de mortalidad. Sin embargo, los niveles en niños siguen sin estar claros para predecir estos pacientes de bajo o alto riesgo, y como les decía, no hay ensayos clínicos controlados que evalúen esta medición inicial o en serie y que pueda darnos esta predicción de riesgo. Lo que sí se sugiere es que se usen los niveles de lactato porque se ha comprobado que ayudan a guiar la reanimación en un paciente con shock, y la depuración temprana de estos niveles en 24-48 horas se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Entonces, la predicción en cuanto a la sepsis, en cuanto a la mortalidad por un paciente que ingresa a UCI por las medidas de los niveles de lactato ha sido estudiada, y uno de los estudios que mencionan ellos son este estudio, que es un estudio de cohorte, fue multicéntrico y incluyó a niños menores de 16 años que ingresaban a UCI, y fue realizado en Australia y Nueva Zelanda. La mortalidad que se evaluó fue mortalidad a 30 días y comparaba según los niveles de lactato obtenidos, la mortalidad a esos 30 días que se obtenía. Esa predicción que pudiera estar correlacionada con los niveles. Entonces, si vemos en la gráfica, a mayores niveles de lactato la probabilidad de mortalidad claramente aumentaba, y la mortalidad fue asociada, dependiendo de los puntos de corte, con mayor de 2 desde el 7%, a mayor del 4 que aumentaba hasta alrededor del 9.5%, con más de 1.600 pacientes evaluados. Entonces le dan cierto peso a este estudio para hacer la recomendación de la guía de reanimación hídrica. Sin embargo, los niveles de lactato claramente deben interpretarse como parte de una evaluación más completa del estado clínico y la perfusión del paciente. Una de las recomendaciones también es instaurar o implementar un protocolo guía para el manejo de niños con shock séptico de disfunción orgánica asociada a sepsis, ya que se ha visto que van a mejorar tanto la velocidad diagnóstica como la confiabilidad que se tiene para mejorar esa atención. Y esto principalmente se basa en este estudio, en donde evaluaron más de 1.179 niños con sepsis en diferentes centros u hospitales del estado de Nueva York en Estados Unidos, y evaluaban cómo completar el paquete de sepsis dentro de la primera hora, dentro el cual está el inicio apropiado de líquidos endovenosos, de antibióticos, la toma de hemocultivos, la estabilización con reanimación del paciente. Se relacionaba con un OR donde había menor riesgo de mortalidad hospitalaria. Entonces, entre menor era el tiempo, o se cumplía el objetivo de la primera hora
del paciente, menor era pues el OR, el riesgo ajustado, y esto impactaba en la mortalidad de los pacientes, que fue otra de las recomendaciones que se obtuvieron. La recomendación en cuanto a la detección y el diagnóstico oportuno de los pacientes, hay un ítem que ellos obtienen para recomendar obtener hemocultivos antes de iniciar la terapia antimicrobiana, que como bien en las anteriores actualizaciones lo mencionaban, se debe hacer en situaciones donde no retrase el diagnóstico, el inicio como tal de la administración de los antibióticos. Entonces, ¿esto por qué? Porque se ha visto que el hemocultivo es muy importante, no solo en la detección de la sepsis, sino para identificar qué bacteria es la que me está produciendo pues, la sepsis en el paciente, y esto puede definir más adelante el tipo y la duración del tratamiento antimicrobiano, y pues tener un papel en el pronóstico del paciente. Entonces, no solamente que me define el tipo de patógeno, sino que también me puede identificar patógenos resistentes que yo quiera tratar y que yo, deba adicionar terapia multifármaco. La recolección entonces tanto de hemocultivos como de otras muestras biológicas también pues se debe tratar de que salga lo antes posible, sin que esto pues retrase la toma o el inicio pues como de antibióticos, que cuando evalúan pues como tal, no se ha evaluado como tal el resultado de tomar hemocultivos versus mortalidad, pero sí es claro que el inicio de la terapia antibiótica antes de la primera hora disminuye la mortalidad significativamente. Entonces, se recomienda la terapia antimicrobiana tan pronto como sea posible, dentro de la primera hora de reconocimiento. Esta es una recomendación fuerte, sin embargo, tiene una evidencia de baja calidad. Aquí hacen otra, anotación que es, nueva con respecto a las anteriores guías, en donde se veía que muchos pacientes que tenían disfunción orgánica, pero que no estaban con shock en el momento de la presentación, la mortalidad, o el impacto de la mortalidad se alcanzaba hasta el inicio de la terapia, hasta las 3 horas posteriores del reconocimiento del paciente. Entonces, hacen esta, anotación en los pacientes en que no tienen un shock establecido, pero sí hay signos de disfunción orgánica secundaria a la sepsis, en donde pues, la evaluación puede ser un poco, menos rápida en cuanto al reconocimiento de la sepsis por parte del médico. Sin embargo, si se limita o si no se extralimita pues, dentro de estas primeras 3 horas, sí se ha visto que impacta la mortalidad. Hasta el 69% de los niños en este estudio realizado en Nueva York, publicado en JAMA, pues ahí les dejé la referencia, que evaluó en más de 1.100 niños, se presentaron con shock séptico, y se vio claramente que esta realización dentro de la primera hora de este paquete, que incluía el inicio de antibiótico-terapia, pues asociaba con una clara disminución de la mortalidad, con un OR de 0.59, en un rango de 0.38 a 0.93, que era pues adecuado. Entonces, hay estudios que respaldan que probablemente pues la mortalidad definitivamente se mejora en la primera hora, pero que sí hay un incremento de daño en los pacientes, en donde cuando se aumentan más de 3 horas inicio de antibióticos, pues que hay un aumento de esta mortalidad, sobre todo en pacientes que no están choqueados. Entonces, en conclusión, el beneficio particular de la terapia antimicrobiana es en la primera hora, y esto ha sido, pues, recomendado por estudios de cohortes en donde los pacientes pues, se han presentado con shock séptico, y por eso pues tiene una recomendación de baja calidad, porque pues, los estudios han sido de cohortes. Sin embargo, es clara pues, la recomendación del paquete de la primera hora. La terapia antibiótica entonces que se inicia es una terapia que va a ser empírica, porque pues queremos abarcar un amplio espectro de patógenos antimicrobianos para cubrir todos esos patógenos probables que me puedan estar causando la sepsis en el paciente. Una vez que tengamos estas sensibilidades documentadas por los cultivos, que se vuelven importantes para esta parte, entonces obviamente vamos a reducir o no la cobertura antimicrobiana guiada por estos resultados. Y también enfatizan la necesidad de que cuando no se establezca o se determine algún patógeno en el contexto de que un paciente pues está o mejore clínicamente, o no se documente en un sitio de infección,
suspender o reducir la cobertura empírica antibiótica, siempre discutiendo pues esto con los especialistas en enfermedades infecciosas. Entonces el papel multidisciplinario en este tema se vuelve importante. Hacer diferentes recomendaciones en cuanto a qué tipo de antibiótico usar y en qué, digamos, contextos de los pacientes. Definitivamente los gérmenes pues, que vamos a cubrir en un paciente séptico son tanto gram negativos como gram positivos, y una de las mejores opciones se vuelven las cefalosporinas de tercera generación, por ejemplo la ceftriaxona, para cubrir estos dos tipos de gérmenes. Hay situaciones en donde, digamos, por la clínica del paciente, ya sea por la epidemiología local, se debe agregar antibióticos que cubran estafilococo aureus resistente o neumococo resistente a ceftriaxona, en donde pues la indicación es agregar vancomicina como uno de los antibióticos, digamos, más usados o más recomendados. Y si se sospecha una resistencia adicional de la ceftriaxona para bacterias gram negativos, entonces, digamos, la recomendación está en adicionar un aminoglucósido a la terapia antibiótica asociada esta al aminoglucósido, o sustituir esta por un carbapenémico que me aumente la cobertura de bacterias resistentes gram negativas. Hay otros escenarios donde, digamos, hay situaciones especiales que me pueden cambiar o, digamos, hacerme sospechar unos patógenos más prevalentes o no. Por ejemplo, en pacientes neutropénicos, en donde los gram negativos resistentes se vuelven importantes, y las infecciones micóticas también, sobre todo por cándida. Entonces, en estos pacientes pues debemos tener en cuenta estas consideraciones para yo decidir o no iniciar una terapia antimicrobiana con mayor espectro. En los neonatos, la importancia también destacan de la presencia de listeria y virus que me pueden presentar el paciente pues con un cuadro clínico de shock, como el herpes. Entonces, el papel de la ampicilina y el aciclovir en neonatos sigue siendo importante. Los niños con afecciones crónicas, entonces no olvidarnos también que la prevalencia del estafilococo aureus resistentes va a ser mucho más alta, y incluso otros gérmenes como enterococo resistentes a vancomicina. De ahí que la recomendación en pacientes inmunocomprometidos o en los pacientes que adquieren sepsis, que están pues a nivel intrahospitalario, incluya, digamos, cefalosporinas que tengan actividad contra Pseudomonas, que pues es uno de los patógenos más, dados en estos pacientes, con una cefalosporina que tenga esa actividad como cefepime. También pensar pues en un carbapenem, que también pues es una buena opción en estos pacientes, ya dado pues al amplio espectro, sobre todo en bacterias gram negativas que pueden ser resistentes. O un inhibidor de penicilina con beta-lactamasa de espectro extendido también sigue siendo una buena opción, como el piperacilina tazobactam. Y dependiendo del foco, también mi terapia antibiótica será guiada, ya que, por ejemplo, si sospechamos de patógenos de una sepsis de origen abdominal, yo estoy obligado a cubrir a los pacientes con pues también un espectro para bacterias anaerobias. Entonces, la combinación de inhibidores de penicilina con beta-lactamasa de rango extendido es buena opción. También los carbapenémicos o la adición a esta terapia que yo les mencioné antes con clindamicina o metronidazol puede ser otra de las segundas opciones que tenemos en estos pacientes. Entonces, digamos que la terapia antibiótica no solamente va a estar guiada o, digamos, vamos a tener escenarios en donde voy a empezar empíricamente, sino que también va a estar guiada por el contexto clínico del paciente. En niños con compromiso inmunitario y con alto riesgo de patógenos resistentes a múltiples fármacos, entonces también se sugiere iniciar una terapia empírica con múltiples medicamentos. Esto ha sido debatido sobre todo en niños que se presentan o no con shock séptico y que de base tengan alguna patología como cáncer, o en niños que han recibido trasplantes, en donde pues de base se sabe que hay mayor riesgo de colonización e infección por organismos resistentes a múltiples terapias. Entonces, digamos que los estudios que avalan estas recomendaciones tienen un mayor peso cuando los pacientes lucen inestables, es decir, cuando los pacientes se presentan choqueados, y en centros donde hay altas tasas de resistencias, pues esto ya depende de la epidemiología local. Lo que sí es que está la recomendación de asegurar la cobertura empírica para estafilococo metelino resistente y para un segundo agente, y pues para adicionar un segundo agente para
combatir bacterias gram negativas dados ya sea por aminoglucósidos, además pues de los beta-lactámicos o la cefalosporina de tercera generación que yo había empezado. Entonces, la terapia antibiótica no solamente pues, se debe enfocar en el germen, sino que también se debe enfocar en las estrategias de dosificación de farmacocinética y farmodinámica. Entonces, las dos pues, más importantes es la disfunción hepática, que puede estar asociada a un paciente con shock, y la disfunción renal, en donde el ajuste de dosis y también la elección del antimicrobiano va a depender si este tiene metabolismo hepático renal. Por ejemplo, sobre todo el metabolismo hepático cuando pues, tienen alta unión a la albúmina en pacientes pues, que se presentan con shock. Entonces la indicación siempre pues, del antibiótico siempre la tenemos que ir reevaluando. Las recomendaciones que cada 48 horas guiada tanto por los resultados microbiológicos de los cultivos que tengamos como por la mejoría clínica del paciente y pues tratar de determinar hasta cuándo yo voy a tener esta terapia antibiótica en el paciente. Una de las pruebas más prometedoras que se mencionan en la guía es el uso de la procalcitonina, que pues la hemos visto en anteriores charlas, para guiar este retiro de antibióticos. Sin embargo, no dan una recomendación como tal en cuanto a esto, porque no hay pruebas suficientes o estudios suficientes que me avalen esta recomendación. Entonces, pues ellos digamos que lo dejan como un digamos, punto de investigación a futuro. Sin embargo, pues sí es claro que la duración de terapia va a estar determinada por el sitio donde esté la infección, ya que pues el aclaramiento va a ser más difícil en infecciones más, digamos, en sitios más profundos, por ejemplo endocarditis, o donde hayan colecciones o abscesos, por ejemplo en el periósteo. Y también están dadas a qué tanto control de la fuente tengo. Entonces la recomendación es un oportuno control de la fuente de infección con las drenajes, por ejemplo de colecciones en las primeras incluso 12 horas del diagnóstico de un paciente con sepsis, y también estará dada por la evolución clínica del paciente. Entonces, generalmente pues, las terapias de 7 a 10 días son apropiadas para el tratamiento de bacterias para gram negativos, pero por ejemplo para gram positivos en infecciones no complicadas, el curso de terapia antibiótica puede ser un poco más largo, dependiendo si se ha controlado la infección o el foco pues, como tal de infección. Otro de los ítems pues, a evaluar en la guía y que pues, digamos trae ciertas diferencias en cuanto a las guías pasadas son las terapias con los líquidos endovenosos. Sigue sugiriendo la administración de bolos que me permitan la reanimación hídrica del paciente durante la primera hora, con un rango terapéutico que va hasta 40 a 60 miligramos por kilo en bolo, y que pueden ser bolos dados digamos un poco más restringidos a 10 cc por kilo, o los clásicos bolos que siempre nos han recomendado de 20 cc por kilo durante la primera hora. Y esto debe ser ajustado según obviamente los marcadores de gasto cardíaco del paciente clínicos que tenemos, y evaluar ya a criterio del médico descontinuar la terapia o limitarla dependiendo del grado de sobrecarga hídrica que pueda demostrar el paciente. Entonces vemos que esta es una recomendación de con evidencia de baja calidad, pero digamos que ha sido apoyada por diferentes estudios. Hay una anotación aquí que hace un poco, digamos, énfasis, que me pareció pues un poco diferente a las guías pasadas, es que en los sistemas de atención en donde no hay disponibilidad de cuidado crítico intensivo pediátrico y donde el paciente pues claramente no tenga signos de hipotensión, ellos recomiendan una terapia de reanimación hídrica un poco más conservadora, en donde inclusive recomienda la no administración de bolos, y solamente administrarla si el paciente francamente está hipotenso. Y esto lo obtienen debido a un ensayo clínico que pues ellos dan a colación ahí, que es el ensayo FEAS, que fue realizado en África, en donde pues les mencionaré pues, que aumentó la mortalidad cuando la terapia con bolos se inició en pacientes en lugares pues, donde no existía esta UCI a la mano. Entonces, la terapia que comparan, como lo ven ustedes en las recomendaciones, son terapias hídricas un poco más conservadoras, un poco menos liberales, versus terapias hídricas con reanimación pues un poco más, digamos, intensiva, con bolos de 20 cc por kilo. Y esto, lo hacen en base a diferentes estudios, les traje dos de los cuales mencionaban en la guía,
Uno, donde comparaban la terapia de manejo del shock con los diferentes, pues, con líquidos, pues, como tal, isotónicos, dependiendo del paciente, si, digamos, daban una reanimación con volumen restringido versus una reanimación con un volumen como más, digamos, pues, mucho mayor. Entonces comparaban bolos de volumen de 10 versus 20 cc y comparaban qué tanto impacto en la mortalidad, en el ingreso a UCI, en la estancia hospitalaria, en los días de, pues, de estancia en UCI, y como tal la necesidad de requerimiento inotrópico o la mortalidad a los 30 días en los diferentes grupos de niños, si recibían o no estos dos tipos de bolos. En total fueron evaluados un estudio multicéntrico en 13 hospitales de Inglaterra con 75 participantes finalmente que cumplían los criterios clínicos para shock. La duración de estancia hospitalaria, el ingreso a UCI y la mortalidad, digamos que no tuvo diferencias, digamos, significativas en este ensayo clínico. Entonces, la recomendación, una de las recomendaciones que se basa para darnos esta guía en la terapia, ya sea más liberal o un poco más conservadora de la terapia hídrica, está basada en estos estudios. Y esa es la razón por la cual, digamos, ahora hacen énfasis en que uno podría, dependiendo, pues, del estado clínico del paciente, considerar iniciar con bolos de 10 cc por kilo. El otro estudio que les mencionaba es el estudio FEAS, realizado en el África, y que evaluó un importante número de participantes, más de 3.100 participantes niños como tal, que pues se evaluaban con shock séptico y que evaluaban cómo era la mortalidad o cómo se comportaba la mortalidad de estos niños después de las 48 horas de iniciar una terapia hídrica o no, dependiendo, pues, como tal del estado de shock que se presentaba. Entonces evaluaban dos grupos, un grupo en donde fue administrado, pues, una reanimación hídrica, ya sea con bolos de líquidos isotónicos y albúmina. Líquidos isotónicos fue usado, pues, el suero salino, versus un grupo que fue el grupo de control, en donde la reanimación inicial, pues, se dio sin bolos y simplemente, pues, se hidrató al paciente según, pues, a su estado de deshidratación. Entonces veíamos lo que cabe resaltar en este estudio es que, digamos, hubo un alto porcentaje de pacientes que tenían de base anemia o que se presentaban también con una confección con malaria, y eso se tiene que tener en cuenta también. La mortalidad a las 48 horas, dependiendo del grupo que se evaluaba, dependiendo, pues, si fue reanimación con bolo de albúmina salina versus el grupo donde solamente digamos, se tuvo una terapia de rehidratación, fue alrededor del 10% para el primer grupo, el 10.5% para el segundo y el 7% para los pacientes de control. Entonces se obtuvo una mortalidad más baja para los pacientes con un RR de 0.72, y eso fue una de las grandes conclusiones por las cuales en las nuevas guías recomiendan que en sitios en donde, pues, sean, pues, de menor disponibilidad, sobre todo el ingreso a una UCI pediátrica y donde el paciente no se documenta hipotensión, una terapia digamos un poco más conservadora, en donde no necesariamente se apliquen los bolos, puede estar recomendada. Sin embargo, pues, digamos que faltan estudios donde se repliquen, pues, digamos, estas recomendaciones o esta evidencia que se obtuvo, pues, en este ensayo multicéntrico. Entonces, la terapia con líquidos endovenosos, lo que sí es claro es que los marcadores o la guía de esta terapia van a estar dados por el gasto cardíaco del paciente, en donde yo voy a evaluar variables clínicas que van a comprometer, pues, el gasto cardíaco del paciente. Entonces, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, el gasto urinario y el nivel de conciencia se vuelven mis marcadores clínicos más importantes. Si bien la recomendación o en la guía también menciona la medición del lactato, sobre todo para guiar la reanimación hídrica cuando esté disponible, digamos, es claro que no hay ensayos clínicos aleatorizados de alta calidad que me permitan dar estas recomendaciones, pero sí hay numerosos estudios observacionales en donde hubo mejorías con la reanimación hídrica en la primera hora de reanimación, que el rango, pues, como tal de la administración iban de 40 a 60 miligramos por kilo en bola. La terapia, entonces, con líquidos endovenosos, también otra de las discusiones que trae a colación la guía es usar cristaloides versus coloides y qué tipo de cristaloides usar. Y definitivamente la recomendación, con una recomendación débil, calidad de evidencia moderada,
que sugieren el uso como primera medida de cristaloides, debido a que se tiene en cuenta el bajo costo de estos versus a los coloides y también las limitaciones en la administración de los coloides en muchos pues, sitios o lugares de práctica del mundo, en donde pues, van a estar más a la mano cristaloides y donde claramente han mejorado la mortalidad en la administración de la reanimación en la primera hora. Entonces, para la reanimación inicial sigue siendo la recomendación este tipo de líquidos, y en cuanto a, digamos, a usar solución salina versus cristaloides balanceados o tamponados, hay una diferencia, es que aquí le dan mucho más peso a los cristaloides balanceados o tamponados, tipo lactato de Ringer o Plasma Light, en lugar de la solución salina. Y esto debido a que pues, hay estudios que asocian pues, el uso de la solución salina con la acidosis hiperclorémica, inclusive con resultados como injuria renal aguda. Entonces, la disfunción, digamos, orgánica y el niño con shock séptico, la recomendación que ellos dan o sugieren es que usemos de primera mano estos líquidos cristaloides balanceados. Lo que sí es claro y lo que repite pues nuevamente la guía es el no uso de almidones, porque inclusive han aumentado la mortalidad en los pacientes, y el no uso de gelatinas, donde no hay ninguna clase de evidencia que me apoye este uso como tal. La monitorización hemodinámica del paciente, aunque hay ausencia de evidencias de ensayos clínicos controlados aleatorizados que me guíen esta monitorización hemodinámica como tal, se sugiere el uso de variables hemodinámicas avanzadas donde estén disponibles, asociadas o de la mano a la monitorización clínica que podamos tener. Esta es una recomendación de expertos en cuanto a que la presión arterial media, digamos, objetivo que yo debo tener en el paciente, que esté entre percentil 5 y 50 para la edad. Y esta es una observación que los expertos hacen, digamos, más o concluyen más basado en estudios que se fueron obtenidos para adultos. La monitorización hemodinámica avanzada entonces juega un papel importante en la guía, en las recomendaciones, en donde incluyen no solamente la monitorización clínica, sino también medidas de gasto cardíaco. El índice cardíaco se vuelve importante, inclusive la resistencia vascular sistémica o la saturación venosa central. Y esto también apoyado por los diferentes, digamos, herramientas que tengo yo de la mano diagnósticas, sobre todo guiadas por ecografía, con ultrasonidos, por ejemplo, que me puedan medir, digamos, la capacitancia aorta torácica, ascendente o descendente, o como tal el gasto cardíaco por ecocardiografía, y que se vuelven una de las, digamos, apoyos diagnósticos para el médico. Entonces, definen las variables que pudieran estar, digamos, apoyando esta monitorización hemodinámica, y estos son los tres ítems o variables que dan mayor peso. El índice cardíaco, pues que va a correlacionar el gasto cardíaco dependiendo del área de superficie del paciente, y pues dan un rango normal de 3.5 a 5.5, que también en dado caso me puede ayudar para guiar la reanimación. Y otro de los, el índice stroke, que me va a correlacionar el índice cardíaco con la frecuencia cardíaca, es otro de los mencionados, y también el índice de resistencia vascular sistémica, donde pues yo lo puedo calcular por esta fórmula, y con un rango normal que también me puede guiar en un momento dado la reanimación del paciente. Entonces, es claro que pues el paciente, digamos, el papel de la monitorización hemodinámica sigue, digamos, se amplía más a herramientas que yo pueda basarme un poco más objetivas, y que pues sean o vayan de la mano con la clínica para yo evaluar a mi paciente. Los medicamentos vasoactivos, entonces se vuelven importante aquí el uso de la epinefrina como recomendación para el paciente, sobre todo en un paciente que yo tenga disfunción miocárdica o sospeche de disfunción miocárdica. La epinefrina claramente se asoció con un menor riesgo de mortalidad en los pacientes y más días sin llegar el paciente a una disfunción orgánica múltiple, y que se evaluó entre los pacientes sobrevivientes hasta el día 28. Y la noradrenalina también se vuelve importante en niños con shock séptico, sobre todo cuando la resistencia vascular sistémica está depletada. Sobre todo la evidencia es mayor del uso de la noradrenalina en ensayos para adultos. Sin embargo, ha disminuido la tasa de mortalidad y tiene una menor incidencia de rinos con respecto a otros inotrópicos, entonces sigue estando dentro de las recomendaciones.
Entonces ya desplaza el papel de la dopamina que en días anteriores se recomendaba. La vasopresina también sigue siendo una recomendación para los pacientes que requieran altas dosis de estos otros inotrópicos y que pues sospechemos que tengan resistencia a estas catecolaminas, y el uso de inodilatadores incluyendo milrinona, por ejemplo, también la recomiendan para un paciente pues que sigue con hipoperfusión persistente y disfunción orgánica, a pesar de que yo instauré una buena terapia hídrica vasoactiva y pues que no, el paciente pues no mejora. En cuanto a otros ítems o recomendaciones que da la guía para el manejo pues, multidisciplinario del paciente, la recomendación de la ventilación, digamos que no hay una recomendación sobre si se intuba o no un paciente con un shock resistente a catecolaminas. Sin embargo, digamos en la práctica o la recomendación de expertos que ellos hacen, habitualmente la mayoría de los expertos están de acuerdo en intubar al paciente, intubar al paciente que se presente con un shock refractario a la reanimación inicial que pues me lleve a un síndrome de insuficiencia respiratoria. Una de las, digamos, aclaraciones que también me parece importante traer a colación es el no uso del etominato, porque ha estado asociado significativamente a insuficiencia suprarrenal, pues en un paciente que vamos a asegurar la vía aérea, y la opción de usar presión positiva con alta presión al final de la expiración, también la sugieren en la parte ventilatoria. La ventilación no invasiva va a estar pues dada a los pacientes que no responden a la reanimación inicial, sin embargo que no tienen una disfunción orgánica documentada que digamos esté progresando, y en quienes se puede asegurar que yo voy a hacer una monitorización constante para evaluar si mi paciente finalmente requiere una ventilación mecánica invasiva. Estas pues son como las recomendaciones en cuanto a este campo ventilatorio. Muy resumidas pues de la guía que les traigo a colación. Y en cuanto a la terapia de uso de corticoides, lo que sugiere es en contra pues del uso de corticoides, digamos, para todos los pacientes, si los pacientes han respondido a una terapia hídrica y vasopresora y se restaura la estabilidad termodinámica. ¿Y esto por qué? Porque si bien los corticoides tienen muchos beneficios en un paciente que esté en shock, porque van a disminuir pues, esta recaptación de noradrenalina, aumentan la accesibilidad de los receptores beta-adrenérgicos, y esto me puede mejorar pues, la parte inotrópica, aumenta también la disponibilidad de calcio en las células, inhibe ciertas sustancias como pues, traciclina y óxido nítrico, lo cual pues finalmente me va a ayudar a aumentar el tono vascular, modula la fuga vascular. También hay efectos secundarios adversos que se han documentado secundarios al uso de corticoides, como la hiperglicemia, la debilidad neuromuscular difusa pues, prolongada en los pacientes, y el aumento de las infecciones adquiridas en el hospital. Entonces, digamos que el metaanálisis que ellos mencionaban ahí, en donde se incluían niños, encontraron, digamos, muchos problemas en cuanto a metodológicos que no les permitían hacer una recomendación como tal fuerte con el uso de corticoides. Por lo que dejan pues, el uso de corticoides solamente en pacientes en donde pues, sea pues, un shock refractario a esta terapia inotrópica e hídrica, y que yo sospeche que pudieran estar cursando con pues, su insuficiencia suprarrenal que me puede estar empeorando. Entonces los pacientes se vuelven importantes los corticoides en pacientes que han venido usando corticoides a largo plazo, en pacientes que tienen alguna patología de base de alteración del eje hipotalámico hipofisiario suprarrenal, pacientes con hiperplasias suprarrenales congénitas, o que a la clínica yo evidencie signos clínicos que me hagan sospechar pues, la insuficiencia renal primaria, suprarrenal primaria. El control metabólico es otra de las recomendaciones que usan. Aquí digamos que dan como un rango de objetivo de la glucosa en cuanto pues, a evitar hipoglicemias y evitar las hiperglicemias, que también pues, han estado asociadas a resultados adversos, con la recomendación que la glicemia está entre 140 y 180 como el rango objetivo. Recomiendan también los niveles de calcio pues, que estén normales en el paciente, y no recomiendan el uso rutinario de levotiroxina, así como una terapia permisiva para el tratamiento de la fiebre, que pues digamos es uno de los síntomas más preocupantes pues, que puede tener el cuidador del paciente. Y hay
hay otras recomendaciones en cuanto a ya terapias establecidas en la parte nutricional, en donde la terapia definitivamente temprana nutricional en las primeras 48 horas y que sea progresiva de manera gradual, sobre todo pues ha sido demostrada para mejorar esta alimentación trófica y para mejorar o digamos que se presente menos la intolerancia gastrointestinal que pudiera tener el paciente pues que posteriormente iniciemos con una alimentación. Y también va a reducir una terapia temprana el tiempo necesario para alcanzar los objetivos nutricionales que tenemos en un paciente pues, que ha entrado en este estado catabólico. Definitivamente el uso pues, de la nutrición a través de sonda gástrica versus pospilórica, porque pues, es mucho más fisiológico para el paciente. Los hemoderivados de otras terapias, en alguna de las charlas lo traté, pero siguen estableciendo el límite de la hemoglobina de 7 gramos por decilitro en niños que estén hemodinámicamente estables pues, para considerar transfusión de glóbulos rojos. Y en contra de la transfusión profiláctica de plaquetas y plasma, solamente por las anomalías en los niveles del laboratorio en un paciente pues, que no esté sangrando, es otra de las recomendaciones que hace. Otras terapias como tal, como terapias de reemplazo renal en pacientes con sobrecarga hídrica son válidas, y pues terapias mucho más avanzadas en pacientes pues con shock refractario que no responden a ninguna de las terapias anteriormente mencionadas. La terapia ECMO sigue siendo una terapia pues de rescate como tal. Hay dos ítems finales como, en cuanto a las inmunoglobulinas y la profilaxis. En cuanto a la inmunoglobulina no se recomienda el uso rutinario, pero sí digamos en escenarios clínicos establecidos donde ha mejorado claramente el beneficio de los pacientes, ya que aumenta la inmunidad pasiva con la neutralización de toxinas bacterianas. Entonces, sí está la recomendación para pacientes con síndrome de shock tóxico, fascitis necrotizante y pacientes que se ha evidenciado por inmunodeficiencias los niveles bajos de inmunoglobulinas documentadas pues, cuando yo pido los niveles de inmunoglobulinas en el paciente. Y finalmente la profilaxis para pacientes pues, que están en este estado de estrés para úlcera, digamos no la recomiendan de rutina, pero sí para pacientes que tengan factores de riesgo para hemorragia gastrointestinal importante, como pacientes que entren en disfunción orgánica múltiple, que tengan una ventilación mecánica prolongada, o pacientes que reciban tratamiento con corticosteroides o agentes antiinflamatorios además. Y en contra de la profilaxis rutinaria para pacientes para pues, prevenir trombosis venosa profunda no ha demostrado evidencia. Finalmente, pues también, digamos, esta actualización nos aportan unos algoritmos pues, que nos ayudan, digamos, a tener una guía. Sin embargo, pues claramente como ellos iniciaban en sus recomendaciones, el criterio del clínico es importante. Si bien miran los algoritmos, en la primera hora inicial del reconocimiento y manejo del choque, un paciente con choque séptico tenemos 1 hora para lograr todos estos hitos. Entonces, obtener un acceso intravenoso, un acceso intraóseo, y el acceso intravenoso rápidamente no se obtuvo, rápidamente pues, un hemocultivo, una muestra de sangre para empezar el antibiótico, pues que es una de las terapias que ha demostrado disminuir la mortalidad, la medición del lactato si está disponible, que me va a permitir guiar la reanimación, la administración de la terapia de fluidos como tal, o de líquidos pues como tal para la resucitación, y empezar agentes vasoactivos si el shock persiste. Y vemos como en un paciente que sospechamos sepsis porque me empieza a hacer una disfunción orgánica pero que aún no ha llegado al shock, digamos que dan el chance o tenemos un poco más de tiempo para el diagnóstico de la evaluación de soporte para el paciente, pero pues claramente si el paciente desarrolla el shock, la hora pues se vuelve primordial en cuanto a disminución de mortalidad. Digamos el manejo multidisciplinario de los pacientes, el control del foco infeccioso, el soporte respiratorio y la adición de estos otros enfoques como es el uso pues, de los corticoides que se los mencioné, el soporte nutricional, el evitar la hipoglicemia se vuelve un factor importante y saber cuándo no parar los antibióticos. Así como en shock refractario catecolaminas, el uso de vasopresina o terapia vasodilatadora y recordar pues como tal que dependiendo del escenario donde yo me encuentre, teniendo en cuenta pues ellos este algoritmo por los estudios que les mostré, si tengo a la mano no una unidad de cuidado intensivo para que sea pues dada una reanimación hídrica un poco más
liberal o un poco más conservadora. En un paciente que no tengamos hipotensión, inclusive recomiendan no dar bolos si yo no documento hipotensión del paciente y no tengo a la mano una UCI pediátrica donde pueda estar mi paciente, y simplemente corregir la parte pues, de deshidratación del paciente. Los bolos pueden ser administrados de 10 a 20 miligramos por kilo y considerar como tal la parte pues, de hipotensión en los pacientes de acuerdo a la presión sistólica, que ellos pues dan estas recomendaciones de acuerdo a las edades. Menor de 50 milímetros de mercurio para menores de 12 meses, menor de 60 entre 1 y 5 años y mayores de 5 menor de 70, o también los signos clínicos de baja perfusión que pueden ser tardados por extremidades frías, por prolongación del llenado capilar mayor a 3 segundos o por los pulsos débiles pues, del paciente como tal. Y pues eso era todo, muchas gracias.